¿Alguna vez te has preguntado por qué, si Dios es amor, permite que pases por momentos de dolor? ¿Por qué sientes que, a pesar de tu fe, las pruebas en tu vida no cesan? Y si te dijera que el sufrimiento que enfrentas no es un castigo, sino una llave secreta que Dios usa para transformar tu vida de una manera que aún no comprendes? Tal vez, ahora mismo, estás atravesando una tormenta, una prueba que parece no tener sentido, un dolor que te consume y te hace preguntarte si Dios realmente está contigo. Pero, ¿y si todo esto que estás viviendo no fuera un obstáculo, sino una herramienta divina para llevarte a un nivel superior en tu fe, en tu propósito y en tu relación con Él? Lo que muy pocos saben es que detrás del sufrimiento se esconde un poder secreto, un poder que, cuando es comprendido, puede revelarte el propósito de Dios, fortalecer tu espíritu y abrir puertas que nunca imaginaste. Hoy te voy a mostrar por qué Dios permite las pruebas en nuestra vida y cómo ellas pueden ser la clave para desbloquear una bendición que solo los más valientes pueden alcanzar. Jesús mismo dijo: «En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo». Juan 16:33. Pero, ¿qué significa realmente esa promesa? ¿Cómo podemos encontrar paz en medio del sufrimiento? ¿Es posible que el dolor sea, en realidad, una señal del amor de Dios? En este video vamos a recorrer juntos 9 enseñanzas bíblicas que te revelarán la verdadera razón detrás de tus pruebas. Te aseguro que lo que estás a punto de descubrir puede cambiar por completo la forma en que ves el sufrimiento y renovar tu esperanza en Dios. Pero antes de comenzar, quiero que hagas algo muy importante. Escribe en los comentarios esta frase: «Mi prueba es el camino a mi bendición». Escribirlo será tu primera declaración de fe, un acto simbólico que te recordará que Dios está obrando incluso en medio de tu dolor. Además, al comentar y dar me gusta a este video, estarás ayudando a que el mensaje de Dios llegue a más personas que hoy necesitan esta palabra. Felicitaciones, porque al estar aquí ya has dado el primer paso hacia una revelación que podría cambiar tu vida. Y recuerda, la penúltima enseñanza que compartiré hoy puede contener la clave que necesitas para recibir la bendición que Dios tiene preparada para ti. Ahora sí, abramos juntos la palabra de Dios y descubramos el poder secreto de las pruebas. 1. Job. Cuando la prueba es la puerta a una bendición mayor. Si te dijera que el dolor que estás enfrentando hoy no es el fin, sino el comienzo de algo más grande, ¿lo creerías? Si te dijera que tu sufrimiento no es un castigo, sino una estrategia divina para llevarte a un nivel más alto en tu vida espiritual, ¿tendrías la paciencia para soportarlo? Las pruebas son una de las herramientas más poderosas que Dios usa para formar nuestro carácter, fortalecer nuestra fe y prepararnos para recibir bendiciones que no podríamos sostener sin haber sido transformados antes. Pero cuando estamos en medio de la tormenta, todo parece oscuro, confuso e injusto. Nos sentimos abandonados, como si Dios se hubiera olvidado de nosotros. ¿Por qué, Señor?, nos preguntamos. Si hoy estás pasando por una prueba difícil, quiero que prestes mucha atención a la historia de Job, porque en su vida se esconde una de las mayores revelaciones sobre el poder oculto del sufrimiento. Cuando la tormenta llega sin explicación, Job era un hombre justo, íntegro, temeroso de Dios. No era cualquier persona. Dios mismo dio testimonio de su fidelidad. Tenía riquezas, salud, una familia amorosa, respeto y paz. Pero un día lo perdió todo de golpe. Imagina por un momento su dolor. En cuestión de horas, su vida fue destruida, sus bienes fueron robados.
Sus hijos murieron en un trágico accidente. Su cuerpo fue atacado por llagas dolorosas. Su esposa le dijo que maldijera a Dios y muriera. Sus amigos lo acusaron de haber pecado y merecer ese castigo. ¿Te has sentido alguna vez como Job? Como si todo lo que habías construido con esfuerzo se desplomara frente a tus ojos. Como si Dios guardara silencio mientras sufres. Job no entendía por qué estaba sufriendo. Y es aquí donde viene la primera gran enseñanza. No todas las pruebas son consecuencia del pecado. Algunas pruebas son simplemente el fuego que Dios permite para purificarnos y fortalecernos. He aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios corrige. Por tanto, no menosprecies la disciplina del Todopoderoso. Job 5:17. Dios tenía un propósito mayor en la prueba de Job. Lo que Job no sabía era que su prueba tenía un trasfondo espiritual. Satanás fue ante Dios y dijo: Job solo te es fiel porque lo has bendecido con riquezas y bienestar, pero quítale todo y verás cómo te maldice. Dios permitió la prueba, pero con un límite. Satanás no podía tocar la vida de Job. Aquí hay algo crucial. Satanás no tiene poder sobre ti a menos que Dios lo permita con un propósito divino. Si Dios ha permitido esta prueba en tu vida, es porque tiene un plan mayor que aún no puedes ver. La fe de Job fue probada hasta el extremo, y aún así, en su peor momento dijo: Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Job 1:21. Incluso cuando no entendía su sufrimiento, Job se aferró a Dios. Y esta es una lección para ti hoy. La prueba no es para destruirte, sino para demostrar la solidez de tu fe. Dios no busca destruirte con el fuego de la prueba. Él quiere refinarte como el oro, cuando la fidelidad en la prueba abre la puerta a la bendición. Después de su dolor, de sus preguntas y de su lucha interna, Job recibió algo que ningún otro personaje en la Biblia recibió. Dios mismo le habló. Entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino. Job 38:1. En el momento más oscuro, Dios no lo abandonó. Y no solo eso, Dios restauró su vida y le dio el doble de lo que había perdido. Antes tenía 7,000 ovejas, Dios le dio 14,000. Antes tenía 3,000 camellos, Dios le dio 6,000. Antes tenía 500 yuntas de bueyes, Dios le dio 1,000. Antes tenía 10 hijos, Dios le dio 10 hijos más. La clave está en la fidelidad en medio de la prueba. Si Job hubiera abandonado su fe, nunca habría visto su restauración. Si hoy estás en un momento de prueba, recuerda esto: Dios no ha terminado contigo. No permitas que el enemigo te haga creer que tu sufrimiento es en vano. Dios está trabajando en algo mayor. El llanto puede durar toda la noche, pero la alegría llega en la mañana. Salmo 35. Dios te está preparando para algo grande. Él no te ha abandonado. Él te está formando, refinando y fortaleciendo. No dejes que la prueba mate tu fe. La restauración de Job fue mayor de lo que él había perdido, y si permaneces firme, tu recompensa también será mayor. Declara con fe en los comentarios: mi prueba es solo el camino hacia mi bendición. Déjalo escrito como un acto profético. Decláralo en voz alta: Dios está en control. Y al final de esta prueba verás su gloria en tu vida. 2. José, del pozo a la promesa. Cuando las pruebas son el camino al propósito. ¿Alguna vez te has sentido traicionado por quienes más amas? ¿Has pasado por momentos en los que sentiste que todo lo que Dios te prometió se desvanecía ante tus ojos? Si es así, entonces necesitas conocer la historia de José, un hombre que pasó de la esclavitud a gobernar Egipto. Un hombre que fue traicionado, humillado y olvidado, pero que al final vio cumplirse el propósito de Dios en su vida. Y si Dios lo hizo con José, puede hacerlo contigo. Cuando las pruebas parecen contradecir las promesas de Dios.
Desde joven, Dios le dio a José sueños proféticos. En ellos veía cómo su familia se inclinaba ante él, señal de que sería puesto en una posición de autoridad. Imagínate recibir una promesa de Dios tan grande como esa. Pero en vez de ver puertas abiertas, José solo encontró rechazo y sufrimiento. Sus propios hermanos lo odiaban por sus sueños. Lo vendieron como esclavo. Fue llevado a una tierra extranjera sin derecho a nada. Cuando empezó a prosperar en Egipto, fue acusado falsamente y terminó en prisión. ¿Te imaginas lo que debió sentir? Dios le había prometido grandeza, pero en lugar de eso, su vida iba en la dirección contraria. Quizás hoy te sientas igual. Tal vez Dios te ha dado promesas, pero en vez de ver avances, solo ves retrocesos y puertas cerradas. Pero escucha esto, Dios no había abandonado a José. Dios estaba usando sus pruebas para prepararlo para algo mucho mayor. Sabe el Señor librar de la prueba a los piadosos. Segundas Pedro 2:9. Cada sufrimiento de José no era un castigo, sino una escalera que lo acercaba a su destino. La clave de José, mantener la fidelidad en la prueba. A pesar de la injusticia, José nunca perdió su fe. En la casa de Potifar, como esclavo, se mantuvo fiel y Dios lo prosperó. En la cárcel, aunque injustamente preso, sirvió con excelencia y Dios le dio favor. Y en el momento indicado, Dios lo llamó de la prisión al palacio en un solo día. Escucha esto, tu prueba no durará para siempre. Después de que hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo los restaurará, los hará fuertes, firmes y estables. 1 Pedro 5:10. Dios usa las pruebas para posicionarte. Si José no hubiera sido traicionado, vendido, encarcelado y olvidado, jamás habría llegado al palacio. El proceso de tu dolor es el camino a tu propósito, cuando la prueba se convierte en la plataforma de tu victoria. Después de años de prueba, Dios levantó a José como gobernador de Egipto, el segundo en poder después del faraón. ¿Recuerdas el sueño de su juventud? Se cumplió. Sus hermanos, los mismos que lo vendieron, llegaron a Egipto pidiendo ayuda y se inclinaron ante él sin saber quién era. Dios no olvida lo que te ha prometido. José pudo ver cómo cada lágrima, cada noche de angustia y cada momento de soledad tenían un propósito mayor. Por eso, cuando tuvo la oportunidad de vengarse, no lo hizo. Les dijo a sus hermanos, vosotros pensasteis hacerme mal, pero Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, salvar la vida de mucha gente. Génesis 50:20. Dios no desperdicia tu sufrimiento. Lo que hoy te duele, mañana será testimonio de su gloria. Si hoy estás en la prueba, recuerda, Dios está contigo. Aunque no los sientas, cada prueba es una preparación para tu llamado. Dios puede transformar tu peor sufrimiento en la mayor bendición. Nada de lo que estás viviendo es en vano. Dios está trabajando. Así como sacó a José del pozo y lo llevó al palacio, Él también cumplirá su propósito en ti. Declara en los comentarios con fe, lo que el enemigo quiso para mal, Dios lo usará para mi bien. Déjalo escrito como un acto de fe. Dios está en control. 3. Moisés, el desierto antes de la promesa. ¿Alguna vez has sentido que Dios te llamó para algo grande, pero en lugar de avanzar, todo en tu vida se ha detenido? ¿Has sentido que estás en un desierto, sin respuestas, sin dirección y sin esperanza? Si es así, entonces la historia de Moisés te revelará algo poderoso. Porque antes de liberar a su pueblo, antes de abrir el mar rojo, antes de ver la gloria de Dios, Moisés tuvo que atravesar un desierto. Y hoy quiero mostrarte por qué tú también debes pasar por un proceso antes de ver la promesa de Dios cumplirse en tu vida. Cuando la prueba te lleva al desierto, Moisés tenía un propósito divino desde su nacimiento.
fue salvado milagrosamente de la matanza de los niños hebreos y criado en el palacio de Egipto como un príncipe. Todo apuntaba a que estaba destinado a la grandeza. Sin embargo, cuando intentó ayudar a su pueblo con sus propias fuerzas, mató a un egipcio y tuvo que huir al desierto, del lujo a la soledad, de la realeza al anonimato, de la comodidad a la prueba. ¿Te ha pasado? Tal vez Dios te ha dado un llamado, un propósito, un sueño, pero en lugar de verlo cumplido, todo en tu vida parece ir en la dirección contraria. Escucha esto, el desierto no es el final, es la preparación. Te acordarás de todo el camino por donde Jehová tu Dios te ha traído estos 40 años en el desierto para humillarte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón. Deuteronomio 8:2. Dios no permite que llegues a la tierra prometida sin antes prepararte en el desierto. Moisés pasó 40 años en la soledad del desierto, 40 años de anonimato. ¿Cuántas veces se habrá preguntado si Dios lo había olvidado? Pero Dios no lo olvidó. Dios lo estaba formando. El fuego de la prueba es donde Dios te revela su propósito. Cuando Moisés ya no tenía fuerzas, cuando su vida parecía haber perdido significado, Dios se le apareció en una zarza ardiente y allí le reveló su propósito. El tiempo en el desierto no fue una pérdida de tiempo, fue un proceso de formación. Escucha esto. Dios te habla en los momentos de mayor prueba. Quizás hoy no entiendas por qué estás en este desierto, pero Dios te está preparando, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Isaías 55:8. Si Moisés no hubiera pasado por el desierto, no habría estado listo para liberar a Israel. Tu desierto es la antesala de tu llamado, cuando la prueba se convierte en milagro. Después de la zarza ardiente, Moisés regresó a Egipto para enfrentar a Faraón y liberar a su pueblo. Lo que antes le daba miedo, ahora lo enfrentó con el poder de Dios. Y con su vara, Dios desató plagas, partió el Mar Rojo y abrió un camino de libertad para Israel. Pero escucha esto, después de la liberación, Israel tuvo que atravesar otro desierto. ¿Por qué? Porque antes de llegar a la tierra prometida, Dios tenía que enseñarles a depender de Él. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Éxodo 14:14. A veces queremos que Dios nos bendiga rápido, pero sin pasar por el proceso. Queremos la promesa, pero sin el desierto. Pero si Dios te entrega la bendición sin haber formado tu carácter antes, esa bendición podría destruirte. Si hoy te sientes en un desierto, recuerda esto: Dios te está preparando, no te ha abandonado. El desierto es temporal, pero el propósito es eterno. Cuando el tiempo de Dios llegue, verás su gloria de formas que nunca imaginaste. No te rindas, no pienses que Dios se ha olvidado de ti. Si Moisés no hubiera pasado por el desierto, nunca habría visto el Mar Rojo abrirse. Si hoy estás en prueba, prepárate, porque tu milagro está en camino. Declara en los comentarios con fe: mi desierto es solo el camino a mi promesa. Déjalo escrito como una declaración de fe. Dios no ha terminado contigo. 4. El apóstol Pablo. Cuando la prueba se convierte en propósito. ¿Alguna vez has sentido que, a pesar de hacer lo correcto, las pruebas no cesan? ¿Has llegado a pensar que tu sufrimiento es demasiado grande y que Dios podría haberte dado una vida más fácil? Si es así, quiero que prestes atención a la vida del apóstol Pablo, un hombre que fue azotado, encarcelado, perseguido y casi asesinado en múltiples ocasiones. Y aún así, nunca dejó de confiar en Dios. Y lo que descubrirás en su historia podría cambiar para siempre la forma en que ves las pruebas en tu vida. Cuando seguir a Dios parece traer más dolor que bendición. Pablo fue uno de los hombres más usados por Dios en toda la historia. Predicó en naciones paganas. Fundó iglesias en todo el mundo conocido.
escribió la mayor parte del Nuevo Testamento. Sin embargo, su vida estuvo marcada por el sufrimiento. En 2 Corintios 11, 23, 28, Pablo describe todo lo que soportó. Fue azotado 5 veces con 39 latigazos, golpeado con varas 3 veces, apedreado hasta casi morir, náufrago en el mar, perseguido por ladrones, falsos hermanos y autoridades, pasó hambre, frío y noches sin dormir, encarcelado varias veces. ¿Cómo es posible que un hombre tan fiel a Dios sufriera tanto? Porque Pablo entendió algo que muchos cristianos hoy no comprenden, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. 2 Corintios 4:17. Lo que estás viviendo no es el final de tu historia. Dios está usando cada prueba para un propósito eterno. Dios no quita la prueba, te da fuerza para soportarla. Pablo tenía un problema personal que le causaba gran sufrimiento. Él lo llama un aguijón en la carne. Nunca especificó qué era, pero sabemos que le causaba angustia. 3 veces le pidió a Dios que se lo quitara. ¿Y qué le respondió Dios? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. 2 Corintios 12:9. A veces Dios no quita la prueba, porque quiere manifestar su gloria a través de ella. Pablo aprendió que su debilidad era el lugar donde Dios mostraba su fuerza. Tal vez hoy estás clamando para que Dios te saque de tu problema, pero ¿y si Dios quiere mostrar su poder en medio de tu prueba, no después de ella? Cuando las pruebas te llevan a cumplir tu misión. Lo impresionante de Pablo es que no dejó que su sufrimiento lo detuviera. A pesar de todo, seguía predicando, escribiendo cartas, fortaleciendo iglesias. Y aquí hay una enseñanza clave. Tu prueba no puede ser mayor que tu propósito. Si Pablo hubiera permitido que el sufrimiento lo paralizara, nunca habría escrito las cartas que hoy conocemos como la palabra de Dios. No permitas que tu prueba te haga rendirte antes de tiempo. Dios no ha terminado contigo cuando la cárcel se convierte en un altar de adoración. En Hechos 16, Pablo y Silas fueron encarcelados injustamente, los azotaron y los metieron en el calabozo más oscuro. Humanamente estaban acabados, pero en lugar de quejarse, comenzaron a alabar a Dios. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Hechos 16:25. Y en ese momento, Dios envió un terremoto y las puertas de la cárcel se abrieron. Aquí hay una revelación poderosa. Cuando adoras en medio de la prueba, las cadenas se rompen. Si hoy te sientes encarcelado por el dolor, la tristeza, la incertidumbre, comienza a adorar, porque la adoración en medio de la prueba provoca milagros. Lo que estás pasando hoy tiene un propósito eterno. Dios no permite pruebas sin razón. Él no te abandona en medio del dolor. Tu prueba de hoy será el testimonio de mañana. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Pablo escribió esta frase estando en prisión. Si él pudo confiar en Dios en medio de la prueba, tú también puedes hacerlo. Declara en los comentarios con fe: mi prueba no es mi final, es mi propósito en proceso. Escríbelo como un acto profético. Dios no ha terminado contigo. 5. El horno de fuego. Cuando la prueba es una oportunidad para ver a Dios. ¿Qué harías si tu fe fuera puesta a prueba de una manera que pusiera en riesgo tu vida? ¿Seguirías confiando en Dios si supieras que mantenerte firme podría costarte todo? La historia de Sadrac, Mesac y Abednego es una de las más impactantes en la Biblia, porque nos muestra que la prueba más intensa es la antesala de la mayor manifestación de Dios. Si hoy sientes que estás en medio del fuego, esta historia es para ti, cuando el mundo te obliga a doblarte. Estos 3 jóvenes hebreos vivían en un mundo hostil a su fe.
El rey Nabucodonosor ordenó que todos debían postrarse ante una estatua de oro y adorarla. Pero ellos se negaron, porque su fidelidad a Dios estaba por encima de su miedo al hombre. Escucha esto. Cuando decides ser fiel a Dios, tarde o temprano serás probado. El rey se enfureció y les dio una última oportunidad para inclinarse, y ellos respondieron con una declaración de fe impresionante. Nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego, y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses. Daniel 3, 17, 18. Ellos confiaban en que Dios podía salvarlos, pero su fe no dependía del resultado. Y si Dios no te libra de la prueba, ¿seguirás confiando en Él? El fuego de la prueba es donde Dios se hace visible. El rey se enfureció aún más y ordenó calentar el horno 7 veces más. El fuego era tan intenso que los soldados que los arrojaron murieron calcinados. Tal vez tú también sientes que el fuego de la prueba en tu vida se ha intensificado. Pero presta atención a lo que sucedió después. Cuando el rey miró dentro del horno, vio algo que lo dejó sin palabras. He aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir daño alguno. Y el cuarto tiene la apariencia de un hijo de los dioses. Daniel 3:25. Jesús mismo apareció en el fuego con ellos. Dios no los libró del horno, pero sí los acompañó dentro de él. Escucha esto. A veces Dios no te saca de la prueba porque quiere revelarse a ti en medio de ella. No es más poderoso ver a Dios en el fuego que evitar la prueba. Cuando la prueba se convierte en testimonio, cuando los sacaron del horno, ni siquiera olían a humo. El rey que antes quería matarlos, terminó glorificando al Dios de Israel. No hay otro Dios que pueda librar como este. Daniel 3:29. Tu prueba no solo es para ti. Dios quiere usarla para que otros vean su gloria a través de tu vida. Si hoy sientes que el fuego de la prueba está consumiéndote, recuerda, Dios está contigo en el horno. No serás destruido. Cuando salgas, tu testimonio hará que otros glorifiquen a Dios. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Isaías 43:2. Sigue confiando. El fuego de hoy será la gloria de mañana. Declara en los comentarios con fe: Dios está conmigo en el fuego y saldré sin quemarme. Escríbelo como un acto profético. Dios está en control. 6. El valle de sombra. Cuando la prueba te obliga a confiar en Dios. ¿Alguna vez has sentido que estás caminando en la oscuridad sin saber hacia dónde ir? ¿Has sentido miedo, soledad o desesperación? Como si estuvieras atravesando un valle de sombra y muerte. Si hoy estás pasando por una prueba que parece interminable, entonces la palabra de Dios tiene algo poderoso para ti. Porque incluso en los momentos más oscuros de la vida, Dios está presente, guiándote, protegiéndote y fortaleciéndote. Cuando la prueba se siente como un valle sin salida. Uno de los pasajes más conocidos de la Biblia es el Salmo 23. Muchos lo leen en tiempos de prueba, pero pocos realmente comprenden su profundidad. David escribió: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Salmo 23:4. David sabía lo que era pasar por valles oscuros. Fue perseguido por el rey Saúl durante años. Tuvo que esconderse en cuevas para salvar su vida. Fue traicionado por personas cercanas. Enfrentó batallas y desafíos que lo llevaron al borde de la desesperación. Y sin embargo, nunca dejó de confiar en Dios. El valle de sombra y muerte representa esos momentos de nuestra vida donde todo parece perdido. Es cuando oramos, pero no sentimos respuesta. Es cuando las puertas parecen cerrarse y no encontramos salida. Es cuando las fuerzas nos fallan y el miedo nos dice que no podremos seguir adelante. Pero hay algo poderoso en este versículo.
David no dice, me quedaré en el valle. Él dice, aunque ande en el valle. Esto significa que el valle no es tu destino, solo es un camino temporal. Porque el Señor tu Dios va contigo. Nunca te dejará, ni te abandonará. Deuteronomio 31:6. Dios no te ha traído hasta aquí para abandonarte. La prueba es el lugar donde Dios te moldea. Si miramos la vida de David, cada valle que atravesó lo preparó para su propósito. Antes de ser rey, enfrentó a gigantes, enemigos y traiciones, pero todo formaba parte de su proceso. Si David no hubiera pasado por la prueba, no habría estado listo para reinar. Y si hoy tú estás en un valle, es porque Dios está formando algo en ti. La prueba desarrolla tu fe, te enseña a depender de Dios, te prepara para lo que viene. Cuando Dios permite un valle en tu vida, es porque hay un monte de victoria esperándote al otro lado. Los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Isaías 40:31. No estás solo en tu prueba, Dios está contigo en el valle, Dios usa la prueba para llevarte a una nueva temporada. Mira cómo termina el Salmo 23. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Salmo 23:5. Después del valle viene la bendición. Después de la prueba viene la restauración. Después del sufrimiento viene la gloria de Dios. Lo que hoy duele, mañana será testimonio. Si hoy te sientes en un valle, recuerda, no te quedarás allí. Es solo un proceso, no tu destino. Dios está contigo. No caminas solo. La prueba es la antesala de tu victoria. El valle es parte del camino, pero no es el final. Sigue caminando. Dios te está llevando hacia algo mayor. He aquí, yo hago cosa nueva. Pronto saldrá a luz. No la conoceréis. Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Isaías 43:19. Dios está preparando algo nuevo para ti. Declara en los comentarios con fe, mi valle es solo el camino hacia mi victoria. Déjalo escrito como un acto de fe. Dios no ha terminado contigo. 7. La viuda de Sarepta. Cuando la prueba precede al milagro. ¿Te has sentido alguna vez en una crisis tan profunda que parece que no hay salida? ¿Has sentido que tus fuerzas, tus recursos y tu esperanza están a punto de agotarse? Si hoy estás pasando por una situación difícil en la que sientes que no puedes más, entonces la historia de la viuda de Sarepta tiene un mensaje poderoso para ti. Porque a veces cuando llegamos al límite de nuestras fuerzas es cuando Dios se manifiesta con mayor poder, cuando la prueba parece insostenible. La viuda de Sarepta vivía en tiempos de una gran sequía y hambruna. Los ríos se habían secado, las cosechas se habían perdido y las familias estaban muriendo de hambre. Ella era una mujer pobre, sin esposo y con un hijo a su cargo, y en ese momento estaba a punto de rendirse. Cuando el profeta Elías la encontró, ella le dijo, solo tengo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en una vasija, y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, a fin de que lo comamos y nos dejemos morir. Reyes 17:12. ¿Alguna vez has sentido que lo que tienes no es suficiente? ¿Has sentido que el problema es tan grande que no ves otra opción que rendirte? Eso era exactamente lo que sentía esta viuda, pero lo que ella no sabía era que su prueba estaba a punto de convertirse en un milagro. Dios prueba nuestra fe antes de manifestar su provisión. Elías le dijo algo que parecía una locura en medio de su crisis. No tengas temor. Hazme a mí primero una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo. Primera Reyes 17:13. ¿Cómo podía pedirle eso
cuando ella solo tenía lo suficiente para una última comida, porque Dios estaba probando su fe antes de desatar su provisión. A veces, Dios permite que lleguemos a nuestro límite para enseñarnos a confiar en Él. Porque siempre que hay una prueba, hay una oportunidad para un milagro. No he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Salmo 37, 25. Si hoy sientes que no tienes suficiente fuerza, suficiente dinero, suficiente esperanza, Dios te dice, no temas, confía, yo soy tu proveedor. Cuando la obediencia desata la provisión sobrenatural, la viuda decidió confiar y obedeció la palabra del profeta, y entonces ocurrió el milagro. La harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. En Reyes 17:16, lo que parecía ser su última comida se convirtió en una provisión inagotable. Dios multiplicó lo poco que tenía. Escucha esto, Dios no necesita mucho para hacer un milagro. Él puede multiplicar lo que tienes si confías en Él. Cuando obedecemos en fe, su provisión nunca falla. Si hoy sientes que tu prueba te está ahogando, recuerda esto. Dios no ha terminado contigo. Así como Él no dejó que la viuda y su hijo murieran de hambre, tampoco te dejará solo en esta crisis. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Filipenses 4:19. Lo que necesitas no viene de los hombres, viene de Dios, cuando la prueba se convierte en testimonio. Tiempo después, el hijo de la viuda enfermó y murió. Imagínate su dolor. Ella había confiado en Dios para recibir provisión, pero ahora enfrentaba una nueva prueba. Tal vez hoy sientes que cuando sales de una prueba, entras en otra. Pero escucha esto, Dios que fue fiel en el pasado, será fiel hoy otra vez. Elías oró a Dios y el niño resucitó. En ese momento la viuda entendió que Dios no solo quería proveerle comida, sino vida. Su fe fue transformada, porque ahora ella había visto con sus propios ojos el poder de Dios. Lo que hoy estás viviendo será testimonio de la gloria de Dios en tu vida. Si hoy estás en prueba, recuerda, Dios no te ha olvidado. Lo poco que tienes en sus manos es suficiente. El milagro que hoy esperas ya está en camino. No temas, confía. Dios es tu proveedor. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Isaías 40:29. Declara en los comentarios con fe, Dios multiplicará lo poco que tengo y traerá provisión a mi vida. Escríbelo como un acto profético. Dios está en control. 8. Gedeón. Cuando Dios usa la prueba para mostrarnos quiénes somos. ¿Alguna vez has sentido que no eres lo suficientemente fuerte para enfrentar las pruebas de tu vida? ¿Has dudado de tu capacidad, sintiéndote demasiado débil para cumplir el propósito que Dios tiene para ti? Si alguna vez has sentido que no tienes lo necesario para enfrentar los desafíos que vienen a tu vida, entonces la historia de Gedeón es para ti. Porque Dios no elige a los más fuertes, sino que fortalece a los que Él elige cuando la prueba te hace sentir insignificante. En tiempos de Gedeón, Israel estaba oprimido por los madianitas. Cada vez que intentaban cultivar algo, sus enemigos venían y arrasaban con todo, dejando al pueblo en miseria. Gedeón era un hombre común, sin experiencia militar, sin poder, sin influencia. Cuando Dios lo llamó, él no se veía como un guerrero, sino como un hombre débil e incapaz. Dios se le apareció y le dijo algo impresionante. Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Jueces 6:12. Pero la respuesta de Gedeón fue de duda y miedo. Si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? Jueces 6:13. ¿Alguna vez has hecho esa pregunta?
Cuando las pruebas llegan, es fácil pensar que Dios nos ha abandonado. Pero Dios no solo estaba con Gedeón, sino que lo había elegido para liberar a su pueblo. A pesar de sus dudas y miedos, Dios vio en él algo que él mismo no veía. Y Dios también ve en ti algo que tú aún no has descubierto. Dios usa las pruebas para despertar nuestro potencial. Gedeón no creía en sí mismo, pero Dios le dio una misión. Ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Jueces 6:14. Dios no se equivocó al elegirte. Si hoy te sientes débil, si sientes que no tienes lo necesario para superar tu prueba, recuerda que Dios ve en ti lo que tú no ves. Él no te llama por lo que eres ahora, sino por lo que serás con su poder. Él no te abandona en la prueba, sino que te capacita en medio de ella. Si Él te ha llamado, Él te respaldará. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. 2 Corintios 12:9. Dios no está buscando a los más capacitados, Él capacita a los que llama. Cuando la prueba revela el poder de Dios en tu vida, Dios le pidió a Gedeón que reuniera un ejército para luchar contra los madianitas. Pero algo sorprendente ocurrió. Dios redujo su ejército de 32,000 hombres a solo 300. ¿Cómo iba a ganar una batalla con tan pocos soldados? Porque Dios quería que Gedeón entendiera que la victoria no dependía de su fuerza, sino del poder de Dios. No con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Zacarías 4:6. Dios hizo un milagro y con solo 300 hombres, Gedeón derrotó a un ejército innumerable. Aquí hay una lección clave. Dios permitirá pruebas en tu vida para que aprendas a depender de Él y no de tus propias fuerzas. Si hoy sientes que no tienes lo suficiente para enfrentar tu prueba, es porque Dios quiere que confíes en su poder y no en tu capacidad. Tu prueba es el entrenamiento para tu victoria. Dios permitió que Gedeón pasara por este proceso porque estaba despertando al líder que había dentro de él. Lo que hoy estás enfrentando no es para destruirte, es para que descubras la fuerza que Dios ha puesto dentro de ti. Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Jueces 6:12. Esas palabras no solo fueron para Gedeón, son para ti hoy. Dios te dice, eres fuerte, eres valiente, y yo estoy contigo. No importa lo que enfrentes, Dios ya ha puesto dentro de ti lo que necesitas para vencer. Si hoy te sientes débil, recuerda, Dios no ve tu debilidad, Él ve tu potencial. Él usará esta prueba para demostrar su gloria en tu vida. No estás solo. Dios está contigo y te dará la victoria. Esforzaos y cobrad ánimo. No temáis, ni tengáis miedo, porque Jehová vuestro Dios es el que va con vosotros. No os dejará ni os desamparará. Deuteronomio 31:6. Si Gedeón pudo vencer con solo 300 hombres y la ayuda de Dios, tú también vencerás con la ayuda del Señor. Declara en los comentarios con fe, Dios ve en mí lo que yo aún no veo. Con su fuerza venceré mi prueba. Escríbelo como un acto profético. Dios está en control. 9. Jesús en Getsemaní. La prueba antes de la gloria. ¿Alguna vez has sentido un peso tan grande sobre tu vida que no sabes si podrás soportarlo? ¿Has estado en un momento de angustia donde sientes que el dolor es demasiado fuerte y que Dios guarda silencio? Si hoy te encuentras en una prueba que parece insoportable, quiero que observes el momento más difícil en la vida de Jesús, la noche en Getsemaní. Porque antes de la resurrección hubo una cruz, y antes de la cruz hubo una agonía en oración. Cuando la prueba se vuelve insoportable, Jesús sabía que había venido al mundo con un propósito: morir por nuestros pecados y resucitar para darnos vida eterna. Pero en la última noche antes de su crucifixión,
su humanidad sintió el peso de lo que estaba por venir. Fue al huerto de Getsemaní con sus discípulos y allí vivió uno de los momentos más angustiantes de su vida. Mateo 26, 37, 38 nos dice: Y, tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces les dijo: Mi alma está muy triste, hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Jesús, el Hijo de Dios, experimentó tristeza, angustia y sufrimiento. ¿Alguna vez te has sentido así? Cuando el dolor es tan profundo que parece que tu alma se rompe en pedazos. Cuando sientes que nadie puede entender lo que estás pasando, Jesús lo sintió también. Pero, en lugar de huir, fue a la presencia del Padre en oración. Cuando oramos, pero parece que Dios guarda silencio, Jesús se postró en tierra y oró: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Dai Mateo 26, 39. Jesús sabía lo que venía: el rechazo, la humillación, el sufrimiento, la cruz. En su humanidad, Él pidió otra salida. ¿Cuántas veces hemos hecho lo mismo? Señor, no quiero pasar por esto. Dios, ¿no hay otra manera? Padre, ¿hasta cuándo este sufrimiento? Pero lo más poderoso es lo que Jesús dijo después: No sea como yo quiero, sino como tú. Aquí hay una lección profunda. No siempre Dios quita la prueba, porque a veces la prueba es necesaria para la gloria que viene después. El dolor del presente no se compara con la recompensa futura. La verdadera fe no solo pide ser librado, sino que se somete a la voluntad de Dios. Jesús oró 3 veces la misma oración, y aunque Dios no quitó la prueba, sí envió un ángel para fortalecerlo. Se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Lucas 22, 43. Esto nos muestra que Dios no nos deja solos en la prueba. Tal vez no quite tu dolor de inmediato, pero te dará fuerzas para soportarlo, cuando la prueba nos lleva a la mayor victoria. Después de Getsemaní, Jesús fue arrestado, juzgado injustamente, golpeado, escupido y clavado en una cruz. En la cruz, parecía que la prueba había vencido, parecía que todo había terminado. Pero 3 días después, la tumba quedó vacía. La prueba que parecía el final era en realidad el comienzo de la mayor victoria. Y aquí hay una enseñanza clave para tu vida. El llanto puede durar toda la noche, pero la alegría viene en la mañana. Salmo 35. Lo que hoy te duele, Dios lo usará para glorificarse. La prueba que hoy parece insoportable será la plataforma de tu testimonio. Las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Romanos 8:18. Jesús no se quedó en la prueba, y tú tampoco te quedarás en tu dolor. Dios te llevará al otro lado y verás su gloria. Si hoy te sientes en Getsemaní, recuerda, Dios entiende tu dolor, porque Jesús lo vivió. La prueba es solo el camino hacia algo mayor. Dios te dará fuerzas para soportar y salir victorioso. El Getsemaní de hoy será la resurrección de mañana, porque si sufrimos con Él, también reinaremos con Él. 2 Timoteo 2:12. No te rindas. Dios está obrando, aunque no lo veas ahora. Declara en los comentarios con fe: mi prueba es el camino a mi mayor victoria. Déjalo escrito como un acto profético. Dios está en control. Si has llegado hasta aquí, quiero felicitarte de todo corazón. Muy pocas personas tienen la perseverancia de escuchar un mensaje completo como este. Eso significa que tienes hambre de Dios, que buscas respuestas y que en lo profundo de tu ser sabes que el Señor está obrando en tu vida. A lo largo de este video hemos visto cómo las pruebas no son un castigo, sino un proceso de transformación. Desde Job hasta Jesús, Dios ha mostrado que cada sufrimiento tiene un propósito. Ahora, quiero preguntarte algo. ¿Qué fue lo que más te impactó de este estudio?
quiero que escribas en los comentarios la siguiente frase: Dios me está preparando para algo mayor. Déjalo escrito como un acto de fe, como un recordatorio de que esta prueba que estás enfrentando no será tu final, sino el inicio de algo glorioso. Las pruebas son temporales, pero la gloria es eterna. Si hoy sientes que estás en el fuego, en el desierto, en el valle o en la tormenta, quiero recordarte algo. Dios no te ha abandonado. Tu dolor no es en vano. La prueba no durará para siempre. Lo que Dios ha prometido, Él lo cumplirá. Yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Jeremías 29:11. Dios te está formando. Cada lágrima, cada lucha, cada momento de angustia será recompensado. Por eso, no te rindas, no dejes que la prueba apague tu fe. Dios está más cerca de lo que imaginas. Si este mensaje ha tocado tu corazón, quiero pedirte algo muy importante. Dale me gusta a este video. No es solo un clic, es un acto de fe, porque al hacerlo, ayudas a que este mensaje llegue a más personas que necesitan escuchar esta palabra. Suscríbete al canal y activa las notificaciones. Si este video te ha bendecido, imagina cuántos más hay esperando por ti. Cada enseñanza en este canal es un alimento espiritual que te fortalecerá en tu caminar con Dios. No te conformes con una sola palabra. Sigue creciendo, sigue aprendiendo, sigue buscando a Dios con todo tu corazón. Comparte este video con alguien que esté pasando por una prueba. Si conoces a alguien que hoy se siente débil, sin esperanza o sin fuerzas para seguir, envíale este mensaje, porque tal vez Dios quiere usar este video para hablarle justo en este momento. Antes de terminar, quiero que hagas algo más. Cierra tus ojos por unos segundos. Respira profundamente. Deja que la música de fondo llene tu alma. Aprovecha este momento para hablar con Dios. Dale gracias por lo que has aprendido hoy. Pídele fuerzas para superar cualquier prueba. Y cuando el video termine, no apagues la pantalla de inmediato. Quédatelo un poco más. Deja que la paz de Dios te envuelva. Y cuando estés listo, dedica unas palabras de alabanza al Señor en los comentarios. Porque aún en la prueba, Dios sigue siendo bueno. Que el Señor te bendiga grandemente. Nos vemos en el próximo video.